Regresamos al tercer bloque de Sin Filtro. Vamos directamente a los mensajes que envía la audiencia con la etiqueta Canciller Sin Filtro. Dice Fernando Espina: es una vergüenza que como país tratemos de evitar las deportaciones en lugar de crear un país con mejores condiciones, me imagino. Víctor nos dice: Canciller Sin Filtro, al estar ilegal en Estados Unidos, ¿no se está violando la ley de ese país? ¿Tenemos derecho a hacerlo? Bueno, Lilia nos dice: Canciller Sin Filtro, se ha fallado como país, un sistema económico colapsado literalmente, huyendo de la pobreza. Trump no es el problema. Esos son los mensajes que llegan con la etiqueta Canciller Sin Filtro. Bueno, para completar su respuesta sobre la cooperación y lo que piensa de los mensajes de los seguidores de redes sociales. Hay una respuesta ahí que quiero responder. No va a cambiar la política exterior de Estados Unidos. Hacia Centroamérica no va a cambiar. Vean, el señor Trump va a tener en sus manos, ya está teniendo en esta transición, obviamente, pues lo que representa ser el país, la potencia mundial. Hay preocupaciones en Siria, en Rusia, en China, en fin, en Irán. Los problemas son de veras bastante complejos. Hacia Centroamérica faltará ver pues quién va a ser el secretario de Estado, pero en particular quién va a ser el subsecretario que vea nuestro hemisferio y en particular que vea nuestra región. Pero de nuevo, ellos son muy institucionales, son un país muy serio y no veo que vaya a cambiar el tema de la política hacia Centroamérica. Hay una pregunta que me interesa responder. El permanecer de manera irregular en Estados Unidos no es un delito, es una falta de carácter civil. Y aquí me cae justo al dedo, como anillo al dedo, para explicar por qué nosotros pedimos a la población, a nuestros migrantes que están en Estados Unidos, respetar la ley. Por una razón, porque el estar irregularmente allá no es un delito, es una falta. Constituye delito si lo deportan una vez y él vuelve a regresar. Ahí sí es un delito. Pero si los guatemaltecos que están allá, es primera vez que están, no han sido deportados, no es un delito, es una falta. Y por eso nuestro llamado, por eso fue nuestro llamado de pedirles, por favor, ayúdennos. Ayúdense ustedes mismos, no cometiendo un delito. Y pues tengo que reconocerlo, lamentablemente de los delitos más comunes, es parte de nuestra cultura, es manejar sin licencia, es manejar con una licencia vencida, es manejar ebrio, tristemente, sí, y violencia intrafamiliar. Yo recuerdo en el 2007, cuando el entonces presidente Bush visitó al presidente Berger, yo era el director general de política exterior, y el presidente Bush le decía al presidente Berger: mire, nosotros valoramos la mano de obra guatemalteca, valoramos al guatemalteco, es un gran trabajador, pero tiene un problema. El fin de semana bebe y ya con licor, lamentablemente, comete actos que pueden ser constitutivos de delito y es cuando se les deporta. Por eso fue el llamado que nosotros hicimos: ayúdennos, ayúdennos. Estados Unidos, el tema de deportados que teníamos con Daniel, con Daniel teníamos aquí una discusión acerca de los números, pero obviamente todos regresan por avión, la mayoría, pero llegan por tierra. Claro. ¿Cómo se hace ese conteo, digamos, deportados son todos, y cómo le hacen? ¿Es gente que agarraron dentro de Estados Unidos? ¿Es gente que llega a la frontera, a Douglas, por ejemplo, entre Arizona y México? ¿Cómo es el conteo? Los demócratas tuvieron el doble de lo que tuvo Bush, por ejemplo, de los republicanos. Nos ha ido, creo que, peor con los demócratas que con los republicanos. Pero ¿es real ¿Cuál es el número? ¿Es real ese número? Y con ese tema, tal vez solo para complementar la pregunta, ¿esos números qué reflejan? ¿A quién están deportando? ¿Al que lo agarran entrando a Estados Unidos? ¿O en Estados Unidos? ¿O el que ya está en Estados Unidos y comete un delito? ¿O el que está en Estados Unidos y la policía lo llega a buscar? ¿A quién es al que están mandando de regreso? Excelentes preguntas y se las agradezco. En 2014 hay un parteaguas. El 19 de noviembre de 2014 hay un parteaguas. El presidente Obama dicta 3 medidas ejecutivas. Una fue el DAPA, pero esa no nos importa ahora, vámonos a las otras 2. Una, decidió focalizar las deportaciones desde adentro de Estados Unidos, es decir, las personas que ya están en Estados Unidos, estrictamente en aquellas personas que fueran una amenaza a la seguridad nacional o en aquellas personas que cometieran un delito. Eso tuvo un efecto que ya se lo voy a explicar, pero también dictó otra medida ejecutiva: reforzar la frontera sur. Pero la frontera sur es abstracta, la frontera sur es México, la frontera sur es Guatemala, la frontera sur es de endurecer todas las medidas migratorias, todas las políticas de migración. ¿Fue ahí donde se incrementaron las detenciones? Fíjense ustedes que en el 2015, a partir precisamente de esa medida, las deportaciones, en el 2014, nos deportaron desde Estados Unidos, 2014, 50.963 guatemaltecos, desde adentro.
personas que, como tú dices, iban a buscar, las capturaban por cualquier razón. Que lograron pasar la frontera. Claro, que vivían adentro, desde adentro. Cuando digo desde adentro, ya estaban dentro de Estados Unidos. 50.963. Sin embargo, en el 2015, esas deportaciones bajaron a 31.294. Bajó un 40%. ¿Por qué razón bajó? Porque comenzaron únicamente a deportar desde adentro a las personas que cometían un delito. Y comenzaron, las redadas se acabaron. Y eso tengo que reconocerlo. En 2015 y 2016 no han habido redadas. ¿Pero la frontera? Pero reforzaron la frontera. Y aquí viene el dato interesante. En el 2014, desde México, nos habían devuelto 66.000 guatemaltecos. Desde México. Cuando iban en camino. Pero en el 2015 subió a 86.000. Ese es el punto. ¿Qué pasó? El 90% de los guatemaltecos que vienen deportados en cada avión que viene de Estados Unidos, el 90% de esos guatemaltecos estaban poniendo un pie por primera vez en la frontera con Estados Unidos. Entonces sería lógico una alianza precisamente en esa detención al estilo Trump entre Estados Unidos y México. Para detener precisamente a los centroamericanos que irían para arriba. Es que eso estaba pasando. Eso estaba pasando. Y podría aumentar. Por supuesto que puede aumentar. ¿Van a aumentar las deportaciones? De hecho, a ver, es que aquí hay que diferenciar las deportaciones desde dónde. Desde adentro de Estados Unidos, Trump ya dijo que se va a focalizar únicamente en las personas que tengan un récord criminal. ¿Y desde la frontera? Ahí va. Él habló de endurecer la frontera. Y endurecer la frontera tenemos que leerlo bien. Es endurecer las políticas migratorias de todos los países hacia el sur. En México. En México y en Guatemala y en El Salvador y en Honduras, porque por aquí están pasando asiáticos, por aquí están pasando africanos. Hemos llegado al final de estos 45 minutos de análisis, que se nos termina también. Muchísimas gracias, canciller. Lo vamos a invitar nuevamente para que platiquemos y conversemos sobre esas estrategias y lo que pasa ya cuando Donald Trump esté en Casa Blanca. Muchísimas gracias, Estuardo, Philip, por el análisis. A usted muchísimas gracias por su sintonía y siempre por estar acá con nosotros en Sin Filtro. Ya lo sabe, el espacio donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche.